La puerta se cerró en su cara mientras las luces de Navidad seguían encendidas en el salón. No podemos con esto ahora, dijo su hijo, evitando mirarla. Es lo mejor para todos. El villancico sonaba desde la televisión cuando la anciana cruzó el umbral con una maleta vieja en la mano. El antagonista no gritó, habló con calma, con esa frialdad moderna que hiere más que un insulto. Afuera, el frío de diciembre la recibió como sentencia. Dentro de la maleta solo había ropa usada, un rosario y una foto amarilla, toda una vida reducida a peso inútil. Se sentó en el rellano, apoyando la espalda en la pared, y apretó el rosario con los dedos temblorosos. Señor, ya no tengo fuerzas, pensó sin voz. Arriba, la familia brindó. Parecía una victoria. Pero esa misma noche, alguien más ya estaba subiendo esas escaleras. Mucho antes de aquella noche de diciembre, la vida de la anciana había estado hecha de rutinas silenciosas y sacrificios invisibles. En un piso modesto del sur de Madrid, el día comenzaba siempre antes del amanecer. Una cafetera vieja hervía lentamente mientras la radio murmuraba noticias lejanas. Las manos, firmes entonces, preparaban desayunos sencillos y ordenaban mochilas escolares con una precisión aprendida a base de necesidad. La juventud pasó sin permiso. No hubo tiempo para lamentos. Cada jornada se consumía entre trabajos temporales, suelos fregados y sonrisas ofrecidas como escudo. El esposo murió temprano, dejando una ausencia que nunca fue pronunciada en voz alta. El duelo se vivió de attachment, ropa negra, rezos nocturnos y la obligación de seguir adelante porque había bocas que alimentar. Nadie vio lágrimas caer sobre el fregadero. Nadie preguntó. Los hijos crecieron rodeados de una seguridad construida con renuncias. Nunca faltó comida caliente, aunque muchas veces faltaran fuerzas. En las paredes colgaban fotografías antiguas, cumpleaños sencillos, primeras comuniones, sonrisas torcidas por dientes de leche. Cada imagen era un testimonio de resistencia. Cada marco acumulaba polvo sin que nadie lo notara con los años. La fe ocupaba un lugar discreto pero constante. No había discursos ni imposiciones. Solo un rosario guardado en el cajón de la mesilla, sacado en las noches difíciles. Las oraciones se decían en voz baja, como si incluso Dios pudiera ser interrumpido. Esa fe no prometía milagros, solo compañía. Y durante mucho tiempo, eso bastó. El primer quiebre llegó con la independencia de los hijos. Las habitaciones quedaron vacías demasiado rápido. El silencio se volvió más pesado que el cansancio. Las llamadas se espaciaron. Las visitas se volvieron breves, prácticas, casi incómodas. Cada despedida se alargaba unos segundos más de lo necesario, como si el cuerpo intuyera que algo se estaba rompiendo lentamente. Con los años, el cuerpo comenzó a fallar. Las rodillas ya no respondían igual. La vista se nubló. Los médicos hablaban con frases cortas y sin contacto visual. Medicamentos alineados sobre la mesa sustituyeron antiguas rutinas. La dependencia se instaló sin pedir permiso, transformando la autonomía en un recuerdo incómodo. El traslado al piso del hijo mayor fue presentado como una solución temporal. Una habitación pequeña, una cama estrecha, un armario compartido. Las normas estaban claras desde el inicio: no estorbar, no opinar, no ocupar espacio innecesario. Las conversaciones se redujeron a lo esencial. Las comidas se hacían en horarios distintos. La televisión hablaba más que cualquier persona en ese hogar. Cada gesto de incomodidad se interpretaba como culpa propia. Cada suspiro ajeno se sentía como una deuda impagable.
La anciana caminaba despacio por el pasillo, pidiendo permiso con la mirada para existir. Los nietos apenas levantaban la vista de las pantallas. Los adultos hablaban de responsabilidades, de estrés, de falta de tiempo. Nadie hablaba de amor. La Navidad se acercaba con una carga extra. Luces nuevas, compras apresuradas, planes que no incluían una silla más en la mesa. Las conversaciones comenzaron a cambiar de tono. Frases cortas. Miradas esquivas. El aire se volvió denso. La anciana lo percibió antes que nadie. El cuerpo siempre entiende primero. La decisión fue tomada una tarde cualquiera, sin ceremonia. Se habló de residencias, de opciones, de practicidad. No hubo espacio para preguntas. Solo una indicación clara, recoger pocas cosas. El resto no era necesario. La maleta vieja apareció como único equipaje posible. Dentro, ropa usada, un rosario, una fotografía amarillenta del pasado. Nada más. El precio de la pérdida no fue solo material. Fue la confirmación de un lugar inexistente. Años de entrega resumidos en una molestia. El hogar, transformado en territorio ajeno. La maternidad, reducida a recuerdos sin valor práctico. Esa tarde, mientras las luces navideñas eran probadas en el salón, la anciana permaneció sentada en la cama, observando las manos arrugadas. El rosario pasó lentamente entre los dedos. No hubo reclamos. Solo una pregunta muda suspendida en el aire. El silencio respondió con indiferencia. La fe, por primera vez, se sintió pesada. No rota, pero cansada. Como una vela que sigue encendida a pesar de saber que nadie mira su luz. Aún así, la oración continuó. No por esperanza, sino por costumbre. Porque dejar de hacerlo habría significado aceptar que todo había sido en vano. Cuando la puerta se cerró aquella noche de diciembre, no solo se cerró un espacio físico. Se selló una historia de entrega no reconocida. Sin embargo, incluso en ese momento de máxima pérdida, algo permanecía intacto. Una confianza silenciosa, enterrada bajo años de decepción, que aún esperaba sin exigir explicaciones. Ese fondo de dolor, acumulado gota a gota durante décadas, preparó el terreno para lo inesperado. Porque cuando todo se ha perdido, incluso la dignidad, cualquier gesto puede convertirse en salvación. Y esa noche, sin saberlo, la anciana estaba a punto de descubrir que ninguna entrega pasa desapercibida, aunque tarde toda una vida en ser respondida. La noche posterior a la expulsión no terminó con el amanecer. Continuó extendiéndose dentro del cuerpo, como un frío que no abandona los huesos. Bajo el balcón estrecho, el suelo húmedo caló la ropa. La respiración se volvió corta. Cada sonido lejano, un coche, una risa, una persiana, parecía pertenecer a un mundo del que ya no formaba parte. El barrio despertó sin notar la presencia frágil junto a la pared. Gente apresurada pasó de largo. Zapatos elegantes esquivaron la maleta vieja. Nadie preguntó. Nadie miró dos veces. La invisibilidad se volvió absoluta, más pesada que el cansancio acumulado. Con el paso de las horas, el cuerpo comenzó a fallar. Las manos perdieron fuerza. El estómago vacío protestó en silencio. El dolor de las articulaciones se intensificó con el frío. Cada intento de ponerse en pie terminaba en un mareo breve, peligroso. El mundo giraba lento, como si incluso el tiempo dudara en avanzar. La mente buscó refugio en recuerdos antiguos. Una cocina cálida. Voces infantiles llamando desde el pasillo.
el olor del pan recién hecho. Esas imágenes llegaban y se iban, dejando detrás un vacío más profundo. El contraste dolía. El pasado había sido real. El presente también. Y ambos no podían coexistir sin herir. La fe entró en conflicto con la realidad. Las oraciones ya no salían fluidas. Las palabras se mezclaban con el temblor. No hubo reproches en voz alta. Solo una sensación persistente de abandono, como si el cielo se hubiera vuelto demasiado alto para ser escuchado. El rosario permaneció entre los dedos, pero su peso se sentía distinto, casi ajeno. La tentación de rendirse apareció sin anunciarse. No como dramatismo, sino como una idea práctica. Dormir allí. No levantarse. Dejar que el frío hiciera su trabajo. El cuerpo cansado consideró esa opción con una calma inquietante. La vida, reducida a una lucha constante, parecía haber perdido sentido. El orgullo no ofrecía refugio. La dignidad se había desgastado con cada mirada esquiva de los hijos, con cada palabra no dicha. Pedir ayuda ya no parecía una posibilidad. El mundo había dejado claro el mensaje, no había lugar. Al caer la tarde, la ciudad se volvió más ruidosa. Luces encendidas. Compras de último momento. Bolsas llenas de regalos. Risas compartidas. Cada detalle reforzaba la exclusión. La Navidad seguía avanzando sin esperar a nadie. La anciana intentó caminar unas calles más. Los pasos fueron cortos, inseguros. El cuerpo se apoyó contra una pared grafiteada. Un mareo más fuerte obligó a sentarse. La maleta cayó de nuevo. Esta vez no fue levantada. El cansancio venció cualquier intento de control. La noche regresó, más densa. El frío se intensificó. La respiración se volvió irregular. Los párpados pesaban. En ese punto, la oscuridad dejó de ser solo externa. Se instaló dentro, apagando incluso el deseo de esperar. No hubo lágrimas. Las lágrimas requieren energía. Solo una quietud peligrosa, parecida a la resignación. El corazón seguía latiendo, pero sin entusiasmo. Como una maquinaria antigua que funciona por inercia. Fue en ese estado cuando ocurrió algo casi imperceptible. Un sonido distinto al ruido habitual. Pasos que no apresuraban. Una pausa cercana. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Un leve movimiento de cabeza. Un intento torpe de enfocar. La oscuridad aún dominaba la escena. Pero no era absoluta. Algo comenzaba a alterarla, sin ruido, sin anuncio. Como una grieta mínima en un muro antiguo. En ese borde entre rendición y resistencia, cuando todo parecía perdido y la noche reclamaba su victoria, una presencia distinta se aproximó. No con urgencia. No con miedo. Con una calma que no pertenecía a la calle. La oscuridad había alcanzado su punto más profundo. Y justo allí, sin saberlo, estaba a punto de ser interrumpida. La presencia se anunció sin romper el silencio. No hubo saludo inmediato ni preguntas torpes. Solo una sombra que se detuvo a una distancia respetuosa, como si comprendiera el límite invisible que rodeaba a quien había perdido todo. La farola iluminó unos zapatos gastados, limpios, detenidos con firmeza. El aire frío pareció aflojar su mordida por un instante. El hombre se inclinó despacio. No invadió el espacio. Observó primero la maleta caída, luego las manos temblorosas, después el rostro cansado. La mirada no evaluó ni midió. Se quedó.
Permanecer fue el primer gesto. Ese acto simple, raro en la ciudad, produjo un cambio casi imperceptible. La respiración encontró un ritmo menos cortado. Sin decir palabra, el desconocido levantó la maleta y la apoyó contra la pared, cuidando que no se abriera. Después, extendió una bufanda de lana, tejida con paciencia. El movimiento fue lento, para no asustar. La tela tocó los hombros con suavidad. El calor no fue inmediato, pero prometía quedarse. «Hace frío», dijo finalmente, con una voz baja, estable, sin dramatismo. No hubo respuesta. La garganta no colaboró. El hombre no insistió. Se sentó en el bordillo, a la misma altura, evitando cualquier gesto de superioridad. Compartir el nivel fue el segundo gesto. La ciudad siguió su curso alrededor, pero ese pequeño espacio quedó apartado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El desconocido sacó de una bolsa un termo y lo abrió. El vapor subió lento, visible bajo la luz amarilla. Acercó el vaso con cuidado, esperando una señal. Los dedos rígidos dudaron, luego aceptaron. El primer sorbo provocó un estremecimiento. El cuerpo reconoció el calor antes que la mente. Un suspiro largo escapó sin permiso. «Despacio», indicó el hombre. «No hay prisa». Esa frase cayó con un peso inesperado. La prisa había sido una constante durante años, correr para cumplir, para no molestar, para no sobrar. Escuchar que no había urgencia desarmó una defensa antigua. Los hombros descendieron apenas. El gesto pasó desapercibido para cualquiera menos para quien sabía mirar. El silencio regresó, pero no fue incómodo. El desconocido miró la calle, luego el cielo cubierto. No buscó llenar el espacio con palabras inútiles. La compañía bastó. En esa quietud, el temblor disminuyó. Las manos recuperaron algo de sensibilidad. El frío retrocedió un paso. «La noche es dura cuando no hay puerta», añadió el hombre, sin acusar a nadie. Esa observación no exigió respuesta. Reconocía una verdad sin señalar culpables. La anciana bajó la mirada. El rosario asomó entre los dedos. El desconocido lo vio y no comentó nada. El respeto fue el tercer gesto. Después de unos minutos, el hombre se levantó y señaló la esquina. «Hay un sitio cercano donde se puede descansar», explicó. «Nada lujoso. Solo techo y calma». No prometió soluciones grandes. No habló de mañana. Ofreció solo el siguiente paso. La propuesta no sonó a caridad ni a obligación. Fue presentada como opción. La dignidad permaneció intacta. Con esfuerzo, el cuerpo se puso en pie. Las piernas protestaron, pero resistieron. El desconocido sostuvo el codo con firmeza discreta, sin apretar. El contacto fue breve, suficiente. Caminaron despacio, adaptando el ritmo al más frágil. Mientras avanzaban, algo comenzó a cambiar por dentro. No fue alegría. Fue alivio. Como si una carga invisible se hubiera desplazado apenas unos centímetros, lo justo para permitir respirar mejor. La oscuridad no había desaparecido. Seguía allí, espesa, real. Pero ya no estaba sola. Y esa diferencia, pequeña pero profunda, marcó el inicio de algo que aún no podía nombrarse. El lugar al que llegaron no tenía nombre visible. Una puerta discreta, una luz encendida, olor a sopa reciente. Nada extraordinario. El desconocido golpeó una vez. Al abrirse, un pasillo estrecho ofreció refugio inmediato contra el viento.
El cambio de temperatura fue suficiente para provocar un leve mareo. El cuerpo, acostumbrado al frío, reaccionó con resistencia. Una silla apareció junto a la pared. Sentarse fue casi un acto de rendición. Las manos se aferraron al borde, como si temieran que el suelo desapareciera. El desconocido colocó la maleta cerca, luego trajo una manta gruesa y la acomodó con cuidado, sin envolver en exceso. La experiencia hablaba de alguien que conocía los límites del cuerpo cansado. El dolor en el pecho se intensificó de repente. Una presión seca, incómoda. La respiración volvió a acortarse. El rostro perdió color. El desconocido lo notó sin alarma. Se arrodilló a la altura del suelo, manteniendo la voz firme. Respirar despacio, indicó. Aquí hay tiempo. El corazón golpeaba irregular. Cada latido parecía desordenado, como si olvidara el ritmo aprendido durante años. El temblor regresó a las manos. El cuerpo se inclinó hacia adelante, buscando aire. En ese momento, el desconocido apoyó una mano abierta sobre la espalda, entre los omóplatos. No presionó. No empujó. Solo estuvo allí. El contacto no produjo calor inmediato. Produjo calma. La respiración comenzó a acomodarse sola, sin esfuerzo consciente. El pecho cedió. El latido encontró un compás más estable. El mareo disminuyó lentamente, como una marea que retrocede. Un sorbo de agua tibia ayudó. Luego otro. El cuerpo respondió con un suspiro largo, profundo, distinto a los anteriores. Los hombros, tensos desde hacía horas, descendieron de forma visible. La rigidez del cuello aflojó. El dolor en las articulaciones se volvió soportable. El desconocido no celebró. No anunció nada. Observó con atención tranquila, como quien espera que una herida cierre por sí misma cuando se le da el entorno correcto. Pasaron minutos en silencio. El reloj del pasillo marcó las horas sin prisa. El rostro recuperó algo de color. Las manos dejaron de temblar. Los dedos, antes entumecidos, se movieron con mayor precisión. El cuerpo pidió enderezarse. La espalda respondió sin el punzante habitual. Un gesto pequeño, pero imposible minutos antes. Una mujer del lugar apareció con una taza de caldo. La dejó sobre una mesa cercana y se retiró sin preguntas. El vapor subió lento. El olor despertó una reacción inmediata. El estómago, silencioso durante horas, se manifestó con un leve ruido. El primer sorbo fue cuidadoso. El segundo, más seguro. El tercero trajo lágrimas contenidas, no de dolor, sino de alivio. El desconocido permaneció cerca, sin invadir. Los ojos seguían atentos a cada cambio. Cuando el cuerpo terminó de beber, la taza fue retirada. La manta ajustada un poco más. El ambiente permaneció estable. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La anciana apoyó ambas plantas de los pies en el suelo y se incorporó sin ayuda. El movimiento fue lento, pero firme. No hubo queja. No hubo mareo. El peso se sostuvo sin traición de las rodillas. El cuerpo, tantas veces negado, respondió con obediencia renovada. La mujer del lugar observó desde la puerta, sorprendida. Horas antes, ese cuerpo apenas se mantenía sentado. Ahora, permanecía de pie, respirando con normalidad. No hubo aplausos. Solo miradas que intentaban comprender. El desconocido asintió levemente, como si confirmara algo esperado. Se acercó un paso.
Descansar un poco más, dijo. El cuerpo recuerda cómo hacerlo cuando no se le exige demasiado. No se habló de milagros. No se mencionó fe. No se atribuyó mérito. Todo se mantuvo dentro de lo posible, de lo humano. Sin embargo, algo era innegable, el dolor que había dominado durante años se había reducido a una sombra manejable. La opresión del pecho había desaparecido. La respiración fluía. Esa noche, el sueño llegó sin lucha. Profundo. Continuo. Sin sobresaltos. El cuerpo descansó como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. La mente también encontró pausa. No hubo pesadillas. Solo oscuridad tranquila. Al amanecer, al abrir los ojos, el cuerpo respondió con una ligereza desconocida. Las manos se cerraron y abrieron sin rigidez. Las piernas se movieron sin queja. El dolor habitual no se presentó. La ausencia fue tan evidente que resultó desconcertante. El primer milagro no tuvo testigos multitudinarios ni palabras grandilocuentes. Ocurrió en silencio, en un espacio pequeño, con gestos simples. Fue una sanación que no gritó su nombre, pero dejó huellas claras en cada movimiento recuperado. Y mientras el cuerpo volvía a obedecer, algo más comenzaba a sanar, lento y profundo, en un lugar donde el abandono había echado raíces durante demasiado tiempo. La mañana avanzó con una claridad distinta. No por la luz que entraba por la ventana, sino por la forma en que el cuerpo respondía a ella. Levantarse no exigió negociación con el dolor. Caminar hasta el lavabo fue posible sin detenerse a mitad de camino. El reflejo devolvió un rostro cansado, sí, pero más presente, más firme. La vida no había regresado de golpe, había comenzado a ordenarse. El desconocido apareció con pan caliente y fruta sencilla. Nada elaborado. El gesto contenía una normalidad que hacía tiempo no se experimentaba. Comer dejó de ser un trámite apurado. Cada bocado fue masticado con calma. El estómago aceptó sin protestar. El cuerpo, antes reacio, cooperó. Las horas siguientes trajeron conversaciones breves, prácticas. ¿Dónde descansar? ¿Qué abrigo usar? ¿A quién avisar? Ninguna pregunta invasiva. Ninguna exigencia de gratitud. La ayuda se ofrecía como quien abre una ventana, no como quien empuja. La anciana comenzó a participar de pequeños gestos cotidianos. Doblar una manta. Acomodar una silla. Regar una planta seca junto a la entrada. Acciones mínimas, pero significativas. Recuperar utilidad devolvió dignidad. El lugar dejó de sentirse prestado. La presencia fue reconocida sin condiciones. Con el paso de los días, el cambio se hizo visible para otros. La mujer del caldo sonreía al verla caminar con más seguridad. Un voluntario del centro ofreció acompañarla al médico. El diagnóstico confirmó lo evidente, los indicadores habían mejorado de forma inesperada. Las palabras médicas se llenaron de cautela y sorpresa. Nadie supo explicar el giro. Tampoco fue necesario. El desconocido permanecía cerca, pero nunca al frente. Observaba cómo la anciana tomaba decisiones pequeñas, qué ropa ponerse, cuando salir a tomar aire, a quién saludar primero. Cada elección fortalecía algo interno. El pasado seguía allí, pero ya no dominaba cada gesto. Un día, la anciana pidió regresar a la calle donde había sido expulsada. No hubo reproche en la solicitud. Solo una necesidad clara de cerrar algo pendiente. El desconocido aceptó sin comentario. Caminaron juntos, despacio,
respetando el ritmo recuperado. Al llegar al edificio, las luces navideñas seguían colgadas, pero algunas ya estaban apagadas. El contraste fue evidente. El portal olía a limpieza reciente. Subieron los escalones. Cada peldaño fue superado sin detenerse. La puerta familiar apareció al fondo del pasillo. No hubo golpe inmediato. La anciana permaneció de pie unos segundos, respirando. El desconocido se mantuvo a un lado. La decisión fue tomada sin palabras. El timbre sonó una vez. La puerta se abrió con cautela. Un rostro conocido apareció, tenso, sorprendido. Las palabras tardaron en llegar. La anciana habló primero, con voz firme, sin reclamo. No pidió explicaciones. No exigió disculpas. Solo expresó presencia. Estar allí fue el mensaje. El silencio se alargó. Otros rostros se asomaron. La incomodidad flotó en el aire. Algo había cambiado. No solo en quien estaba en el pasillo. La postura erguida, la mirada clara, la ausencia de temor alteraron el equilibrio acostumbrado. El desconocido dio un paso al frente y habló con calma. No acusó. No recordó errores. Describió lo evidente, una madre, una noche fría, una puerta cerrada. Las palabras no fueron duras. Fueron precisas. Esa precisión desarmó defensas. El efecto no fue inmediato, pero fue real. Las miradas bajaron. Las excusas se agotaron rápido. El peso de lo ocurrido cayó sin necesidad de gritos. Una mano temblorosa se llevó al rostro. Otra abrió más la puerta. El espacio se amplió. La anciana no entró de inmediato. Esperó. Ese gesto enseñó más que cualquier discurso. Finalmente, una invitación sincera llegó. La mesa se preparó con torpeza. Las sillas se acomodaron. El ambiente era frágil, pero auténtico. En los días siguientes, el cambio se extendió. Las visitas se regularon. Las conversaciones se alargaron. El perdón no fue instantáneo, pero comenzó a circular. El pasado dejó de ser arma. El presente ganó espacio. El desconocido empezó a ausentarse más tiempo. No porque ya no hiciera falta, sino porque la vida retomaba su curso. Antes de marcharse del todo, dejó una frase sencilla. Cuando el amor vuelve a ocupar su lugar, todo encuentra orden. No prometió volver. No dejó dirección. Su presencia ya había cumplido la función. La restauración no fue perfecta. Ninguna lo es. Pero fue real. Una vida, considerada desechable, recuperó lugar, voz y calor. Y ese segundo milagro, más silencioso que el primero, transformó no solo un cuerpo, sino una familia entera. La ausencia del desconocido no se sintió como abandono. Fue distinta. Silenciosa. Como cuando una presencia ha cumplido su propósito y deja detrás un orden nuevo. Sin embargo, algo permanecía suspendido en el aire, una pregunta que nadie se atrevía a formular, pero que crecía con cada recuerdo preciso, con cada gesto imposible de explicar. La anciana comenzó a notar detalles que antes habían pasado inadvertidos. La forma en que aquel hombre había conocido el dolor del cuerpo sin que nadie lo describiera. La manera exacta de colocar la mano, siempre en el lugar correcto. Las palabras medidas, pronunciadas como si hubieran sido pensadas desde hacía décadas. Ninguna improvisación. Ningún error. Una tarde tranquila, mientras la luz entraba oblicua por la ventana del salón,
la anciana abrió la vieja fotografía que había llevado en la maleta. Los bordes estaban gastados. En la imagen, una mujer joven sostenía a dos niños pequeños frente a una iglesia sencilla. El recuerdo de ese día regresó con una claridad inesperada, una voz suave durante la misa, una bendición recibida en silencio, una paz inexplicable al salir. El desconocido había tenido esa misma voz. La comparación no fue inmediata. Llegó despacio, como llegan las verdades que no se imponen. El cuerpo reaccionó primero. Un estremecimiento leve. Una presión suave en el pecho, no de dolor, sino de reconocimiento. El nombre no apareció aún, pero la certeza comenzó a formarse. En los días siguientes, pequeños recuerdos se alinearon con una precisión inquietante. El modo en que aquel hombre había mirado el rosario sin sorpresa, como si conociera cada cuenta. La frase pronunciada bajo el balcón, la noche es dura cuando no hay puerta. Esa frase había sido repetida años atrás por un sacerdote que hablaba del abandono y la fe perseverante. La coincidencia dejó de parecer casual. La confirmación llegó sin anuncio. Una mañana, la anciana encontró sobre la mesa un trozo de pan envuelto en tela, todavía tibio, aunque nadie había entrado en la cocina. El olor despertó algo antiguo. Pan partido. Compartido. El gesto no fue nuevo, fue profundamente conocido. Las manos tocaron la tela con respeto. El corazón se aceleró. No por miedo. Por certeza. El recuerdo regresó completo entonces. Una infancia lejana. Una abuela enseñando a rezar sin imponer palabras. Un Cristo sencillo colgado en la pared. No distante. Cercano. Siempre presentado como alguien que camina, no como alguien que observa desde lejos. El desconocido había caminado así. La anciana cerró los ojos. La respiración se hizo profunda. El nombre finalmente tomó forma, no en la boca, sino en lo más hondo del pecho. No fue pronunciado en voz alta. No hacía falta. El reconocimiento fue suficiente. En ese momento, una presencia llenó la habitación. No hubo luz cegadora. No hubo cambio en el entorno. Todo siguió igual, y aún así, todo fue distinto. La calma descendió como un manto conocido. Una voz, no audible, pero clara, atravesó el silencio con una ternura imposible de confundir. Nunca hubo abandono. Las lágrimas llegaron entonces, lentas, sin sacudidas. No eran de tristeza. Eran de comprensión. Años de preguntas se acomodaron sin necesidad de respuestas largas. Cada noche de soledad adquirió sentido. Cada puerta cerrada dejó de ser rechazo para convertirse en camino. La presencia no explicó. No justificó el dolor. No negó la injusticia. Solo mostró que nunca hubo distancia real. Cada invierno había sido acompañado. Cada paso, observado con cuidado. Cada caída, sostenida antes de tocar fondo. La anciana llevó una mano al pecho. El gesto fue idéntico al de décadas atrás, cuando el miedo visitaba sin aviso. Ese mismo gesto había sido visto por el desconocido la noche del frío. Esa coincidencia selló la verdad. No hubo reproches hacia los hijos. No hubo lista de errores. El perdón apareció completo, sin negociación. No como obligación moral, sino como liberación física. El cuerpo lo sintió primero, una ligereza inesperada, una expansión suave en el pecho, como si algo antiguo se soltara por fin. La presencia comenzó a retirarse sin ruptura. No hubo despedida formal.
Antes de desaparecer, dejó un último gesto, la marca invisible de una mano sobre la cabeza, igual a la que había sentido de niña al recibir una bendición antes de dormir. La voz regresó una vez más, con una suavidad absoluta. La casa siempre estuvo abierta. Cuando el silencio volvió a ocupar la habitación, no quedó vacío. Quedó plenitud. La anciana permaneció sentada largo rato, sin necesidad de moverse. El pan seguía tibio. La luz del día iluminaba el polvo suspendido en el aire, transformándolo en algo hermoso. El desconocido ya no estaba. Pero la certeza sí. La revelación no trajo euforia. Trajo descanso. Un descanso profundo, definitivo. La comprensión de que cada acto de amor había sido visto. Que ninguna entrega había sido ignorada. Que la noche de diciembre no había sido el final, sino el punto exacto donde lo invisible decidió hacerse cercano. La anciana se levantó con calma y partió el pan. El gesto fue sencillo. Sagrado. La vida, al fin, había recuperado su sentido completo. El amanecer llegó sin prisa. La luz entró por la ventana con una suavidad nueva, iluminando la mesa, las sillas, las manos que ahora se movían sin temor. El cuerpo respondió al día con serenidad. No hubo sobresalto. No hubo peso. Solo una calma firme, asentada, como si todo hubiera encontrado finalmente su lugar correcto. La casa ya no se sentía prestada. Cada rincón respiraba reconciliación. Las voces familiares sonaban distintas, menos duras, menos apuradas. El pasado no había sido borrado, pero había dejado de gobernar. Las heridas seguían visibles, aunque ya no abiertas. El perdón había hecho su trabajo silencioso. La anciana salió al balcón. El aire frío de la mañana tocó el rostro, pero no hirió. Abajo, la calle despertaba con rutinas comunes, gente caminando, persianas subiendo, un perro tirando de la correa. La vida continuaba, sencilla, real. Y por primera vez en mucho tiempo, esa continuidad no dolía. Las manos se apoyaron en la baranda. El gesto fue firme. El rosario permanecía cerca, no como refugio desesperado, sino como memoria agradecida. No hubo palabras pronunciadas. El silencio bastó. Todo lo necesario ya había sido dicho. Dentro, la mesa se preparaba para el desayuno. Pan compartido. Café servido sin tensión. Miradas que se sostenían unos segundos más de lo habitual. La restauración no fue perfecta, pero fue verdadera. Y eso fue suficiente. La anciana volvió a sentarse. El cuerpo no protestó. El corazón latía con ritmo estable. La vida, que había sido reducida a espera y resistencia, ahora se abría como un espacio habitable. No grande. No ideal. Real. Nada espectacular quedó como prueba. Ninguna señal visible. Solo una transformación clara, donde hubo rechazo, ahora había lugar, donde hubo noche, ahora había mañana, donde hubo silencio impuesto, ahora existía escucha. Y entonces surge la pregunta inevitable, dirigida a quien observa esta historia desde fuera. ¿Cuántas veces una puerta cerrada ha parecido definitiva? ¿Cuántas veces el abandono ha hecho creer que ya no había sentido en seguir? ¿Cuántas navidades han pasado con mesas llenas y corazones vacíos? La historia no habla solo de una anciana. Habla de cada vida que fue considerada estorbo. De cada persona que fue descartada en el momento de mayor fragilidad. Habla también de quienes cerraron puertas creyendo que el tiempo justificaría la decisión. El mensaje permanece claro y sereno,
siempre existe un segundo comienzo. A veces llega como presencia silenciosa. A veces como una mano firme en la espalda. A veces como una verdad que despierta cuando todo parece perdido. El amor no grita. No humilla. No exige. Solo restaura. Y ahora, la pregunta final queda suspendida, sin presión, sin juicio. ¿Qué haría falta para abrir una puerta hoy? ¿A quién podría devolverle dignidad un gesto sencillo? ¿Y si la visita esperada no llegara con ruido, sino con silencio y calma? La historia termina, pero la decisión continúa. Porque cada día ofrece la posibilidad de elegir entre cerrar o abrir. Entre ignorar o ver. Entre pasar de largo o permitir que el amor vuelva a ocupar su lugar.